Juana la Lorca es una película en formato documental del videocreador y artista plástico granadino Valeriano López, en la que reivindica en clave de comedia la parte festiva y disfrutona de la obra de García Lorca. La pasada semana la proyectó el Cineclub Mediterráneo contando con la asistencia de su director, quien a su término mantuvo una charla con el público asistente que llenaba el aforo del Centro Cultural. Nosotros también estuvimos presentes y aquí les mostramos el contenido de la entrevista con su director, productor y guionista, Valeriano López. Con una sala de butacas al completo, en la noche del viernes se acercaba hasta el Centro Cultural el director de esta divertida propuesta cinematográfica, Valeriano López, para hablar del proceso de creación de la película, así como de los inconvenientes de llevar a cabo un proyecto de tal envergadura, sin contar con apoyos económicos para su realización. El presidente del Cineclub Mediterráneo, Miguel Ángel Romera, fue el encargado de presentar al director, quien a su vez dio paso a la Junta. ¿Qué significa para ti Federico García Lorca? Ya vamos a empezar con Lorca. Que le den café, mucho café. Irás a Santiago. A mí nunca me robó un chulo. ¡Negro! ¡Santiago! Cuando llegue la luna llena, irás a Santiago de Cuba. Bendito ser Dios. Federico. Iré a Santiago. Habla. Sabe mi Juanica una cosa de Lorca, que cuando la cuenta te va a volver loca. Juanica, sí, así es mi... El artista transformista Juan Moreno, gitano del Sacro Monte, se debate en una encrucijada vital. Él siempre aborrece a García Lorca por su estereotipada visión de los gitanos, pero tiene un sueño que gira en torno a su poema Son de negros en Cuba. A partir de esta experiencia comienza a sentirse inexplicablemente identificado con la obra del poeta, tanto que termina adquiriendo una nueva y explosiva personalidad, la de Juana la Lorca. Con este nombre de guerra emprenderá un camino sin retorno lleno de peripecias, pero también de estremecedoras revelaciones que arrojarán luz sobre la vida y la muerte de Federico García Lorca. Juana la Lorca era una asignatura pendiente que tenía yo con Federico. Hace tiempo que venía trabajando sobre el imaginario granadino y sobre los mitos fundacionales de la ciudad, y como pueden ser Isabel la Católica, la Mariana Pineda, en fin, la propia la Virgen de las Angustias, en fin, todo el imaginario y sin embargo Federico García Lorca se quedaba, en todo momento me parecía que necesitaba un proyecto para él solito, no entrar dentro de un proyecto más general, sino que Federico fuera el centro del proyecto. Claro, su obra, claro, porque el proyecto se llamó Granada de mano. Entonces por ahí desfilaron todo este imaginario granadino, todos los mitos de los que te hablo. Y Federico ahí le di un papel pequeñito, pero vi que no, que él necesitaba un proyecto exclusivo para él, porque ahí Federico era inmenso, ¿no? Lo que encierra su obra, su biografía, todo su legado. Entonces, bueno, pues ya llegó el momento de meterle mano, literalmente, a Federico, y claro, el reto estaba en cómo hacerlo. Hacerlo desde una perspectiva que fuera totalmente diferente, ¿no? Que no fuera montando ninguna de sus obras, sino que fuera una obra de creación propia, pero con el Federico como tema, ¿no? Como personaje central. Y el reto era desde qué perspectiva. Entonces fue, claro, encontrar el tono de la película fue dificilísimo. Claro, Juana la Lorca, ya su sola denominación ya nos pone en un lugar determinado, ¿verdad? Entonces, y eso fue, por un lado, la condena de la propia película, porque nadie quería, con ese título, era muy difícil buscar apoyos. Claro, nadie se podía tomar en serio o desconfiaba mucho de un proyecto así, donde ya desde el principio estuviera ironizando con la figura de Federico, porque Federico está, digámoslo, ya desde el principio sacralizado, ¿no? Entonces, de repente esa desacralización o ese título tan iconoclasta, pues creaba cierto recelo. Entonces, bueno, pues ha sido un proyecto que he tenido que ir montando poco a poco y luchándolo, autofinanciándolo, porque no había forma de encontrar quien quisiera, ¿no?, apoyar. Grabada entre Cuba y Granada, esta película habita la línea entre el documental, la performance y la ficción. Hasta llegar al resultado final ha sido un proceso largo. Además del tiempo de rodaje, 5 años, también con la estructura del guión, que fue modificada en varias ocasiones.
Empezó como un cabaret y terminó como una videocreación llena de referencias. Cuando ya se creó el personaje de Juana la Lorca, vi que ese personaje tenía mucho potencial y que era un personaje que podía ser creíble. Juana la Lorca es un gitano travesti del Sacromonte que tomó una entidad propia muy pronto. Entonces vi que se podía contar más, que funcionara muy bien como documental, como falso documental. Entonces ahí fue donde decidí cambiar del teatro musical al formato audiovisual. Y bueno, y dentro ya del formato audiovisual fue cambiando también mucho hasta que ya cogió esta forma final de ficción, ¿no? Una comedia, realmente es una comedia musical. Pero también es muy clasificable porque es comedia, es un musical de performance, de cabaret. Yo vengo del arte visual, entonces engloba un poco todos los lenguajes que a mí me interesan. Tiene también mucho de teatralidad. Soy gitano y nacido en el Sacromonte, de profesión artista transformista. El reparto lo encabeza Juan Herrera, en el papel de Juan Moreno, el artista transformista que se convierte en Juana la Lorca. Trabajé con él en un proyecto anterior que de alguna manera es el origen de este proyecto, que es La Gitana Superdotada. La Gitana Superdotada fue un proyecto de teatro musical. Y le dio un personaje muy gracioso y que él le sacó muchísimo partido en ese proyecto. Y entonces, desde entonces tuve la idea de montar algo para él, hacer algo para él como protagonista. Entonces realmente la película, como él se llama, Juan, pues empezó con Juan y Lorca, y Juan Lorca y Juana la Lorca. O sea que realmente él tuvo mucho que ver también con la generación del título. Aparte de que Lorca elegía a doña Juana la Loca, ¿no? O sea que estaba todo, hay muchos elementos ahí que se conectaban como para que el título al final que quedara de esa forma. O sea, Juan es una persona, es un gran amigo, un artista magnífico con el que ya había trabajado y que hemos trabajado, de hecho su implicación ha sido fundamental para que este proyecto se ponga en pie, porque ¿qué artista se queda 5 años a tu lado, verdad? Creyendo en ti y padeciendo todos los avatares que la película ha padecido y siempre estando conmigo a pie del cañón. Bueno, pues ha sido un proyecto que recorrido que hemos hecho juntos, ¿no? Y con mucha más gente, porque no había dinero, el dinero todo lo he ido poniendo yo con mi nómina, conforme podía ahorrar un poco, pues lo invertí en la película, pero ha habido un equipo de personas que han creído mucho en mi trabajo y que siempre están cerca de mis proyectos y cuando los llamo enseguida acuden, ¿no? Porque, en fin, tenemos ahí, creen en esto, en esta cosa tan loca que yo planteo, tan libérrima. Entonces, bueno, pues gracias a ellos también se ha hecho el proyecto. Mucha gente que ha participado desinteresadamente, que ha puesto también que ha puesto cosas, vestuario, que han puesto accesos, localizaciones, que de una manera u otra se ha aportado mucho, sí. Esto no se puede hacer solo, claramente. Juana la Lorca es ella misma, es Juana la Lorca, y Federico es un muerto. Lo que pasa es que, claro, en todo momento Federico es el tema, y se habla mucho de Federico, y se muestran muchas cosas de Federico. Finalmente se sacan conclusiones de Federico, acabamos entendiendo a Federico, ¿no? Pero Juana la Lorca habla de sí misma. Juana la Lorca es una persona que decide, yo la he definido como una Quijote travesti, que se otorga la misión, ¿no? de deshacer, de liberar a Lorca de su propia marca, ¿no? de ese corsé que se le ha impuesto, ¿no? Lorca como ese, ¿no? Pues en manos prisionero del lorquismo. Entonces, pues liberarlo y reivindicar la parte más juguetona, más subversiva, más gay, por supuesto, también. Lo acompañan en el reparto Adrián Zamora, Javier Pérez de la Torre, Ginés Sánchez, Antonio Leiva, Waldo Franco, Joan Lis Brunet y Yolanda Matarán. También aparece el propio Valeriano López, proponiendo a Juana rodar en uno de los juegos de metaficción que propone la película. Una propuesta valiente del director, teniendo en cuenta su carácter experimental, independiente y muy arriesgada. Porque es una inversión a fondo perdido de la que no va a recuperar nada, porque al contrario, la película me sigue generando gastos. Pero también valiente porque yo sabía que con esta película me la jugaba, ¿no? Porque la visión que se da de García Lorca
pues no es cómoda para el lorquismo más oficial, ¿no? Y más ortodoxo. Entonces, bueno, pues eso también yo sabía que me iba a acarrear ciertos disgustos. ¿Y ha sido así? Pues de alguna manera, en algunos momentos sí. La familia se ha mantenido elegantemente al margen. Bueno, lo que sí es que quise estrenar, la película la quise estrenar en el Centro García Lorca, pero no pudo ser, no sucedieron unas cosas y no conseguimos la autorización. Entonces la hicimos en la Isabel la Católica, que triplica el aforo, con lo cual salimos todo el mundo ganando. La película, entre otras localizaciones, se ha rodado en Biznar, en la zona donde el poeta fue fusilado, y en el Museo de la Huerta de San Vicente, la casa donde creció en Granada. Conté con la complicidad del responsable de la huerta, desde el principio creyó en el proyecto, y gracias a él pues dispusimos de la huerta, donde hay para grabar una de las secuencias más intensas de la película, ¿no? Ese momento en la huerta de San Vicente, que tiene ese carácter onírico y surrealista, fundamental, ¿no? Que es un momento importantísimo en la película, y además el lujo, ¿no?, de poder contar con ese espacio sagrado también, ¿no? Pero también, de nuevo digo, para desacralizarlo y para hacer cierta ejercicio iconoclasta ahí. Pero toda esa intención iconoclasta, de verdad que es vista siempre desde el respeto más absoluto y la admiración a Federico, y con ganas de jugar con él y de bajarlo del altar y ponerlo a pie de calle, ¿no? Y mirarlo más a la cara, encontrar al hombre que hay ahí, ¿no? Y porque es verdad que los mártires pues están tan lejos de nosotros, ¿no? Que nos impiden entenderlos, ¿no? Y disfrutarlos como se puede disfrutar de Federico, ¿no? Que es lo que esta película procura, acercarnos a Federico de una forma totalmente diferente, ¿no? Como hasta ahora no. De hecho, la gente me dice siempre, después de ver la película, perdón, que se han encontrado con un Federico absolutamente nuevo, que nunca habían visto ese Federico, y que sin embargo lo identificaban en todo momento. Veían a Federico en la película, pero era un Federico como nunca antes se había mostrado. El largometraje, hasta cierto punto, es casi una tesis sobre Lorca, en la que se exponen todos sus temas: el amor, la muerte, lo gitano. Su leitmotiv es el poema del autor universal Son de negros en Cuba. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago. Ese es el leitmotiv de la película. Te decía Cabrera Infante que el son de negro, tiene el espíritu juguetón de toda la poesía de Lorca. Y eso me empecé a hacer, digo, es que es cierto, es ese espíritu juguetón que tiene la poesía de Lorca, pero toda la obra de Lorca y la propia persona de Lorca. Yo también soy una persona muy juguetona, y esa fue la conexión que tuve con Lorca. Digo, pero lo que voy a hacer va a ser jugar con él. Y entonces, mediante el juego y divirtiéndome con él, intentando comprender también mirarlo todo desde una perspectiva, desde la ironía, desde el humor, intentando hacerme amigo de Lorca. No tratarlo como objeto de investigación y de estudio, de admiración, sino hacerme amigo de él. Y por eso es por lo que a veces tengo la sensación esa de que tú me dices, ¿no? De que he conocido, sí, pero es porque he tenido como cierta intimidad, hasta el punto que he llegado a decir, esto es entre Federico y yo. ¿Sabes? Esto no. Una película que está teniendo un recorrido interesante por festivales y salas independientes, con una gran aceptación por parte del público, siendo premiada como mejor largometraje de ficción en la 8ª edición del Festival de Casares. Me gusta quedarme con el público en la sala por ver la reacción que tiene, porque claro, cada ciudad es un mundo. También me decían al principio de presentar la película, me decían, bueno, es que es muy localista. Y yo decía, bueno, es localista, ¿habrá algo más localista que el romancero gitano? Y habrá algo más universal. Claro, si ya lo decía, que lo local es lo más universal. Yo nunca tuve miedo de que fuera una película localista. He jugado a lo local, por supuesto que he jugado a lo local, siendo consciente de que trabajando con Lorca tenía que jugar a lo local, pero también sabía que estaba conectando con lo universal. Entonces, claro, hay muchos chascarrillos. Aquí se habla del pionono, pero ¿qué más da? Es que nadie sabe lo que es un pionono, nadie sabe lo que es un pionono, pero el juego que se plantea con el pionono, la gente que la vea en París entiende que es un pastelito típico. ¿De qué más da que no sepa que se llama pionono? El juego que hace el pionero dentro de la trama es lo que cuenta, lo que se va a entender. Y además, cuando veamos una película iraní, ¿cuántas cosas no sabemos y sin embargo nos encanta, ¿verdad? O sea que yo en ese sentido nunca siempre tuve, pero sobre todo también sabiendo que el propio Federico ha conectado lo más local con lo universal, ¿no?
No es una película mainstream en absoluto, pero sin embargo cualquier tipo de público la entiende y entra en el juego que plantea la película. Entonces, bueno, está teniendo un recorrido interesante. Se ha estrenado en Madrid, en Málaga, en Granada, en Gijón, en el País Vasco, sí se va moviendo, y bueno, hoy está aquí en Motril, que para mí ha sido también es una proyección muy especial, en fin, y sigue moviéndose, para ser un proyecto sin respaldo ninguno, yo creo que la película va abriéndose un camino muy interesante, porque el público la acoge. Yo me bautizo como Juana la Lorca. Valeriano, ¿de verdad que no te han dado ninguna subvención para la película?